Capítulo 36. Ley de clase. Mako estaba sentado en la sala de conferencias de la UA con todos sus profesores. Era el último día de clases antes de las vacaciones de verano, pero la noche anterior lo habían llamado para que llegara temprano y explicara qué había sucedido exactamente en su ausencia. El director Nezu, Aizawa, Midnig, Present Mic, Blacking, Cementos, Snipe, Recovery Girl, Tirteen y Powerloader se habían reunido en la larga mesa ovalada con un asiento al final para Mako. Se sentó y explicó todo lo sucedido. Las diversas expresiones de sus profesores al entrar se desvanecieron en una mezcla de sorpresa, incredulidad, ira, asco y, por lo demás, expresiones vacías mientras les contaba todo lo sucedido. Mi hermano y yo acabamos de regresar ayer. Ya hablé con Cecil, pero no le gustó que me fuera solo. Y, sinceramente, me alegro de haberlo hecho, admitió, manteniéndose firme en lo que le había dicho a su jefe el otro día. O sea, esta gente necesitaba mi ayuda, y no iba a decirles que no. Su voz se fue apagando mientras medianoche juntó las manos frente a su cara, cerró los ojos y apoyó la nariz y la frente en ellas. Blacking se cubría la boca con ambas manos mientras apoyaba los codos en la mesa. Powerloader miraba hacia la mesa, y 13 se cubría los ojos con las manos. Aizawa se mantuvo estoico como siempre, pero le temblaba el ojo. El único que dijo algo fue Present Mic. Joven oyente, tu padre es un imbécil. Mic. Le ladró medianoche. Levantó las manos. ¿Qué? ¿Me equivoco? Preguntó a la defensiva. Aizawa se pellizcó el puente de la nariz con los dedos ante la falta de tacto de su amigo. En realidad no lo es, murmuró 13 antes de volverse hacia Mako. ¿Qué pasó con el barco en el que llegaste? Le preguntó. Mako se encogió de hombros. Aterrizó en el mismo lugar que la última vez, en el bosque al norte de la ciudad. Respondió. Pensé que Cecil la tomaría, ya que sabía que volvería antes de contactarme. Explicó. Pero no sé cómo operarla. Los traxanos la preprogramaron para llevarme de vuelta a la Tierra. Añadió, lo cual, considerando que los traxanos desarrollaron la nave para que la pilotara su propia gente y no un humano, probablemente era lo mejor. Lo último que quería era estrellarla contra un asteroide al presionar el botón equivocado. Si pudieras señalarlo en el mapa después de esto, te lo agradecería, dijo 13 antes de soltar un suspiro. Mako, esta es la segunda vez que desobedeces una orden directa de tu superior. Lo reprendió. Mako sintió que su ira hervía. Había hecho exactamente lo que un héroe debería haber hecho, ¿no? Le dijeron que necesitaban su ayuda y fue. Obviamente, había sido una treta de su padre para atraerlo, pero ¿no era ese un riesgo que todos los héroes debían correr? Y como le dije a Cecil, esta gente necesitaba mi ayuda. Sí, no fueron del todo sinceros, pero mi padre los incitó. Y si no hubiera aparecido, todo su planeta podría haber sido masacrado. Dijo a la defensiva. Medianoche levantó una mano. No me malinterpretes, ninguno de nosotros está condenando tus acciones, añadió. Pero este es un patrón que has mostrado y no es uno que nos guste fomentar, interrumpió Aizawa, mirando a su estudiante. Puede que no siempre estemos de acuerdo con las órdenes de Cecil, pero el hecho de que lo hayas desobedecido, así como a 13 durante tu misión con ella, es algo que no podemos ignorar, dijo. Mako sintió que se le apretaba la mano. Entonces, ¿qué debería haber hecho exactamente? Preguntó. ¿Ignorar a estas personas que necesitaban mi ayuda? Preguntó. Aizawa lo miró con serenidad. Tuve la oportunidad de salvar vidas y la aproveché. ¿Eso es ser un superhéroe, no? Preguntó. Snippet se ajustó el sombrero de vaquero. Oye, chaval, no decimos que te equivoques, pero parece que olvidas que solo eres un estudiante. Nuestro trabajo es enseñarte lo que necesitas saber. Sigues aquí para aprender y crecer. Respondió en nombre de su compañero. Nadie debería pedirle a un chaval de 17 años que salve el planeta. Mako parpadeó y los miró a todos, pero permaneció en silencio. Nezu notó la reacción del joven y sonrió levemente. Joven Metuki, ¿qué opinas de esa evaluación? Preguntó, haciendo que algunos profesores y el propio Mako lo miraran confundidos. Sean honestos con nosotros, ¿entienden por qué estamos preocupados? Mako pensó en su respuesta por un momento antes de responder. Es decir, entiendo por qué, es decir, normalmente esto no es algo con lo que nadie debería tener que lidiar, pero... Su voz se fue apagando. Nezu asintió, animándolo. Mako miró a Aizawa. El primer día de clase, nos hablaste de lo injusta que puede ser la vida. La gente sufre desastres naturales, muere a manos de villanos descontrolados, o cosas peores. Recordó. Aizawa asintió.
Y en aquel entonces pensé que eras, bueno, sensei, pensé que eras duro porque sí. Pero tienes razón. La vida no es justa. Y también nos dijiste que nuestro deber como héroes es intentar ayudar cuando las cosas salen mal. También recordó. Aizawa se tensó un poco al sentir la mirada de Mitniutimik. Sus compañeros lo habían criticado más de una vez por su forma de enseñar a sus alumnos. En más de una ocasión, expulsó a una clase entera para poner a prueba su determinación. Y aunque los resultados solían serle favorables, Mitniutimik le decían constantemente que algún día se volvería en su contra. Entre él y Bakugo, nunca me dejarán olvidar esto. Pensó con sequedad. Es cierto, pero tienes que entender que me refería a cuando te gradúes, añadió con sequedad. Mako negó con la cabeza. No, lo entiendo, pero es así, la vida no es justa y no va a esperar a que termine la escuela. Respondió con un dejo de frustración. Levantó un dedo. La liga ataca a la USG. Levantó otro. Y resulta que mi papá quiere conquistar el planeta. Otro se elevó. Nos invaden extraterrestres que en realidad trabajan para los Viltrumitas. Añadió otro. Stein ataca a la familia de un compañero de clase. Levantó el pulgar. Y ahora los Viltrumitas saben que mi papá dejó su puesto y ahora quieren que me apodere del planeta. No creo que vayan a dejar que todos terminen sus exámenes finales antes de empezar a masacrar a millones de personas. Dijo con tristeza, recordando cuánta Atraxia había sido destruida por los Viltrumitas en tan poco tiempo. Mako respiró hondo. Me tratas como a un niño, lo entiendo. Pero no puedo permitírmelo. Sinceramente, ninguno de nosotros puede. Algún día seremos superhéroes y eso significa que debemos afrontar la realidad, dijo con seriedad. Al principio no entendía lo que significaba, no sabía que la gente puede morir por los errores que cometes. Ahora lo entiendo, y casi todos en la clase también, dijo, recordando la masacre que todos habían presenciado cuando su padre infligió a los villanos restantes de la USJ su llegada. Medianoche frunció el ceño al percibir la verdad de aquella afirmación. Ella y Undog habían hablado con la mayoría de los estudiantes después del USJ. Todos estaban en estado de shock por el trauma de lo ocurrido ese día. Mina tenía pesadillas en las que veía a los villanos siendo aniquilados por Omniman. Ojiro mostraba leves signos de TECT al ponerse a la defensiva cada vez que lo tocaban inesperadamente. Mineta pasó una hora llorando en la oficina de Undog sin decir nada. Le rompió el corazón ver a sus alumnos lidiar con problemas psicológicos que la mayoría de los profesionales de temporada enfrentaban a tan temprana edad. Nezu juntó las patas y dijo, es cierto. Tú y tu clase han pasado por muchas dificultades desde que empezó este curso escolar, muchas de las cuales no previmos. Y les pido disculpas por ello. Mako parpadeó sorprendido. Nunca pensó que los profesores tuvieran la culpa de cómo resultaron las cosas en los eventos pasados. Pero en retrospectiva, quizá podrían haber hecho más para evitar el ataque de la Liga de Villanos, pero aparte de eso, todo lo demás estaba fuera de su control. Y aunque has demostrado tu capacidad una y otra vez, nosotros, como tus profesores, queremos mantenerte a salvo. Sin embargo, como has dicho, eso no parece posible dadas tus circunstancias, dijo antes de reírse entre dientes. Vaya, qué trampa. El director se reclinó en su silla y sonrió. Su clase es única, sin duda. Su propia experiencia ha demostrado que tiene un corazón de héroe, señor Metuki. De hecho, sus acciones y las de sus compañeros nos han llevado a considerar la posibilidad de que nuestros alumnos de primer año presenten el examen de licencia provisional a su regreso de las vacaciones de verano. Reveló. Mako parpadeó sorprendido. Una licencia provisional les permitía actuar como héroes profesionales en caso de una emergencia. Gracias a su trabajo con Cecil, prácticamente podía hacerlo con la autorización de su jefe. Pero darles a todos los demás la posibilidad de obtener su licencia tan pronto fue, en su opinión, una buena decisión, considerando que los problemas parecen acecharlos constantemente. Aizawa le dirigió a Nezu una mirada fulminante. No iba a decirles eso hasta después de su viaje al campamento de entrenamiento para que pudieran concentrarse en lo que tenemos planeado allí. Mako negó con la cabeza. Escucha, no ignoro tu preocupación. Si yo fuera profesor, probablemente haría lo mismo. Pero si uno de mis alumnos fuera el único que pudiera salvar vidas, preguntó. Entonces, para mí, lo correcto es dejar que lo hagan. Es peligroso, sí, pero es parte de la vida. ¿Cuántas veces han arriesgado sus vidas por nosotros? Preguntó. 13 suspiró para sí misma. Aunque era un razonamiento bastante simple por parte de Mako, no estaba del todo equivocado.
Tienes buenas intenciones, Mako, pero olvidas algo importante, dijo antes de volverse hacia él. ¿Y si mueres? ¿Y si te dejamos ir a hacer lo que tú o Cecil quieran y terminas muriendo por ello? ¿Y entonces qué? Preguntó, esperando que la realidad lo hiciera reconsiderar. Entonces muero, respondió Mako secamente. Esa respuesta hizo que la sala se quedara en silencio, con toda la atención puesta en el estudiante, antes de que pudieran expresar sus preocupaciones. Él continuó. Pero ese es el riesgo de ser un héroe. Nos metemos en situaciones peligrosas para salvar vidas cuando los medios estándar de protección y rescate no son suficientes, dijo, recitando una de las primeras definiciones de lo que constituía un héroe profesional. Todos ustedes han corrido ese riesgo y nos están enseñando sobre él para que sepamos en qué nos estamos metiendo. Pero yo ya conozco los riesgos. He visto lo que sucede de primera mano cuando no podemos hacer nada, dijo con gravedad. Para Aizawa, esto fue el equivalente a tener una bandera roja carmesí ondeando frente a su cara. Snipe negó con la cabeza. Mira, chico, lo único que nos preocupa es que te estés metiendo en situaciones para las que aún no estás preparado. Añadió. Por ejemplo, en el caso de Traxa, no te equivocas por querer ayudar. Pero si hubieras esperado y nos hubieras dado tiempo, quizá más héroes habrían venido a ayudarte. 13 levantó la mano. Y ni hablar de que no consideraste que los traxanos te engañaban. Añadió. Mako hizo una mueca ante la crítica. Ayudar a los necesitados es tarea de un héroe, pero también corremos peligro por esto. Mako asintió, comprendiendo. Sí, lo entiendo. No puedo confiar solo en la palabra de la gente. Sigo queriendo ayudar, pero, su voz se fue apagando. Esta era oficialmente la segunda vez que su padre le mentía para obligarlo a hacer algo. Solo que esta vez su padre tenía razón, a pesar de lo enojado que estaba con él cuando los Viltrumitas atacaron, no los habría abandonado si hubieran necesitado su ayuda. ¿Hay algo más? Preguntó. Nezu negó con la cabeza. No, gracias por su tiempo, señor Metuki. Haremos que Recover Eagle pase por su casa esta tarde para inspeccionar a su hermano menor. El director se lo dijo. Mako asintió y se levantó de la silla antes de marcharse. Al salir el estudiante, Nezu miró a sus compañeros instructores. ¿Qué opinan? Sigo pensando que su padre es un imbécil, dijo Mick. La petición de ese hombre es una locura, asintió Power Loader. Medianoche se frotó las sienes mientras se apoyaba en la gran mesa de conferencias. Va a necesitar mucha terapia, se lamentó, sintiendo pena por el trauma que su estudiante había tenido que soportar debido a las acciones de su padre. Sé que tú y Undog se reparten las responsabilidades del bienestar mental de la clase 1A, pero sinceramente, con lo que ha estado pasando este chico, quizás deberíamos empezar a pensar en contratar a un profesional, dijo Bladkin pensativo. Suspiró. Aunque no me gusta la idea de que nuestra escuela necesite a alguien así, admitió. Pero en general, creo que Mako está gestionando la situación tan bien como cualquiera de nosotros, dijo Cementos. Medianoche lo miró con incertidumbre. No estoy segura, está bajo mucha presión para cualquiera que sea un héroe profesional, y mucho menos para un estudiante, dijo, mirando hacia la puerta por la que Mako había salido de la habitación. Me preocupa que esté al borde del colapso. Por segunda vez hoy, Mako contó lo ocurrido en Traxa, pero esta vez fue a todos sus compañeros reunidos, preguntándole qué había pasado. Al igual que con los profesores, al principio se encontró con un silencio sepulcral. Sin embargo, esto no duró mucho, pues Mina se tapó la boca con las manos y dejó escapar un gemido largo y prolongado. Preguntó antes de caer de bruces contra su escritorio. El resto de su clase no lo estaba pasando mejor que ella. Ida levantó la mano verticalmente antes de dejarla caer sin mucho entusiasmo. Eso es, mucho que procesar, Mezo parpadeó mientras la mano que se había transformado en uno de sus tentáculos se abría. Caminar y Mineta temblaban de miedo por lo que Mako les había contado sobre los Viltrumitas que había encontrado. Kirishima, por su parte, estaba visiblemente enojado por todo lo que había oído. Eso me saca de quicio. Creen que pueden decir que son dueños de todo y de todos aquí y que estaremos bien. Dijo, endureciéndose la piel al oír la noticia. Mako se frotó la parte posterior de la cabeza. Sí, no es exactamente ideal. Gir bajó sus pantalones con las manos mientras reclinaba la cabeza en el asiento. Amigo, sin ofender, pero si alguna vez veo a tu padre, lo mataré, dijo en tono sombrío. Lo mismo digo, dijo Uraraka, lo que hizo que Izuku se volviera hacia ella sorprendido de lo dispuesta que estaba a sumarse a la iniciativa.
Lo mismo digo, Kero, graznó Tisu en señal de acuerdo. Ese hombre es una amenaza para las mujeres de todo el mundo, asintió Tohru. Ida se volvió hacia ellas. Señoras, sé que las acciones del padre de Mako son reprensibles, pero como héroes en formación no podemos tolerar un asesinato. ¿Verdad, Yao Yorozu? Preguntó, volviéndose hacia su vicepresidenta, solo para ver que ella también tenía una expresión sombría. Yao Yorozu? Preguntó con incertidumbre. Momo guardó silencio mientras sacaba su teléfono y pulsaba algunos botones antes de que sonaran todos los teléfonos de las chicas de la clase. Al abrirlo, vieron que Momo había creado un nuevo chat grupal. Y así se formó el club Kiyomiman. Yao Momo. Gritó Ida en estado de shock antes de que Mako le pusiera la mano en el hombro. No, simplemente, déjales tener esto, dijo. Uraraka levantó la vista de su teléfono plegable y miró a su amiga. ¿Cómo lleva tu mamá todo esto? Preguntó preocupada. Solo había visto a Kali un par de veces. La primera fue poco después de que se revelaran las intenciones de Noran, cuando estaba en su peor momento, pero cada encuentro desde entonces había demostrado que estaba mejorando emocionalmente. Pero esto fácilmente podría haberla devuelto al punto de partida. Mako se frotó la nuca. Lo está llevando tan bien como yo. Es raro, pero, ¿qué vamos a hacer? Sigue siendo nuestra familia, no podemos abandonarlo en otro planeta con un grupo de desconocidos, dijo encogiéndose de hombros. Aunque la mayoría de los hijos únicos, al crecer probablemente anhelarían tener otro hermano, tener a Izuku en su vida había sido una forma de satisfacer ese deseo. Pero ahora, como joven adulto, sin padre, y de repente con un bebé al que cuidar, eso sería difícil de aceptar para cualquiera, pero añadir todo el bagaje que trajo consigo su medio hermano alienígena lo hizo aún más difícil. Pero Kali se las arreglaba. Se tomaba el día libre para comprar provisiones para su nuevo hermano, además de conseguir lo poco que quedaba de la ropa de bebé, los juguetes y otras cosas de Mako que aún conservaban tras mudarse a Japón, de esa época. Afortunadamente, el dinero no sería un problema. Entre lo que Mako ganaba en la DA y lo que Kali traía a casa, no sería un problema financiero, pero aún necesitaban una niñera que lo cuidara mientras Mako y Kali estudiaban y trabajaban. Uraka asintió con tristeza. ¿Y tú? Digo, te pusieron a cargo de conquistar la tierra, señaló. Todoroki ladeó la cabeza. Bueno, obviamente no va a hacer eso, dijo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuándo verán el progreso que has logrado? Preguntó, sabiendo cuál era el verdadero peligro para el nombramiento de Mako. El joven negó con la cabeza. No sé, podría ser en cualquier momento. Dijeron que me quedaban 100 años, pero bien podrían estar mintiendo y venir a verme antes, razonó, recordando la teoría de Cecil. La cabeza de Todoroki se hundió mientras pensaba. Bueno, el hecho de que no te hayan reemplazado por otra persona es extraño, señaló. Ojiro asintió con la cabeza. Es un buen punto. Sabían que no te entusiasmaba nada de esto, así que no sería más fácil si te llevaran y enviaran a otro Viltrumita a la Tierra. Preguntó con curiosidad. La cabeza de pájaro de Tokoyami se giró hacia el estudiante con cola. Podría tener algo que ver con lo que dijo el padre de Mako en la USG, señaló. Los demás en la clase se volvieron hacia el usuario de oscuridad con curiosidad. Por el video que vimos, mencionó que una vez que el imperio comenzó a extender su influencia, se dispersaron demasiado y tuvieron que reevaluar su forma de conquistar planetas, recordó a todos. Ida se ahuecó la barbilla. Así es, se expandieron demasiado rápido, así que podría ser que estén tan preocupados por su expansión que no pueden prescindir de nadie más, razonó. A nuestros ejércitos les han ocurrido cosas similares a lo largo de la historia. Las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tuvieron que detener su expansión en Europa del Este por razones similares, señaló. Mineta gimió. ¿Por qué estoy aprendiendo ya? La clase ni siquiera ha comenzado. Mako miró fijamente al estudiante de pelo uva. Porque esto es importante, dijo con amargura, haciendo que el estudiante más pequeño tragara saliva ante su tono. Mako se pasó una mano por la cara. En cualquier caso, parece que no corremos peligro inmediato, y si envían a un Viltrumita a ver cómo estoy, creo que podría con ellos, dijo con cierta confianza. Obviamente, la pregunta después de eso era si podía vencer a un Viltrumita, ¿y luego qué? Capturar a uno estaría bien, pero no estaba seguro de si tenían algo que pudiera detenerlo. Algunos de los demás parecieron aliviados con la noticia, pero Izuku parecía sumido en sus pensamientos. Antes de que Mako pudiera preguntar, la puerta se abrió y Aizawa entró en la sala. En un segundo, todos estaban en sus asientos, para no provocar la ira de su tutor.
Mirando a su alrededor, el profesor tarareó. Bien, dijo, satisfecho con la disciplina de sus alumnos. Acercándose a su escritorio, el profesor dejó los papeles que tenía en las manos antes de dirigirse a su alumno. Buenos días, clase. Ahora, con respecto a sus exámenes finales, lamentablemente algunos estudiantes no aprobaron, dijo, haciendo que varios estudiantes inclinaran la cabeza en señal de share. Mina, Kaminari, Kirishima, Sato e incluso Bakugo habían reprobado sus exámenes. Pero solo Bakugo había reprobado por negarse a trabajar con sus compañeros, y el recuerdo de ese razonamiento lo hizo apretar los dientes con irritación. Pero por suerte todos irán al campamento de entrenamiento con nosotros, añadió el profesor, provocando que los otros 4 estudiantes levantaran la cabeza sorprendidos. Todos aprobaron los exámenes escritos, pero los prácticos. Kirishima, Kaminari, Ashido, Sato, Zero y Bakugo reprobaron, explicó. Mako parpadeó sorprendido al oír que Bakugo había fracasado. Sabía que los profesores iban a ser más estrictos con él después de su última conversación, y admitió que se alegró de oírlo, pero por un momento le confundió el motivo de su fracaso. O sea, el objetivo era solo, espera, pensó mientras miraba a Zero, quien agachó la cabeza al oír su nombre. Mineta se había jactado de ser el responsable de su victoria, mientras que Zero había sido noqueado por Midnight. Así que no se trataba solo de atravesar la puerta o capturar al villano. Se dio cuenta. ¿Y cuando hablabas de aplastarnos? Preguntó Hiro a su maestro. Aizawa asintió. Eso era para presionarlos, estamos hablando del campamento de entrenamiento. De todos los presentes, los que fallaron son los que más necesitan esto después de todo, razonó antes de sonreír a la clase. Fue solo un engaño racional para presionarlos a todos, dijo, y toda la clase recordó su primera lección con el profesor el primer día de clases. Ida temblaba de admiración e indignación al ser engañado con tanta habilidad, pero también al haberles mentido descaradamente en la cara. Sensei, ¿cómo espera que confiemos en usted ahora que nos ha mentido 2 veces? Exclamó. Mako resopló mientras Uraraka soltaba una risita en su asiento, detrás del delegado de la clase. El profesor se encogió de hombros. No lo creo. Pero piensen en esto. No es del todo mentira, dijo, provocando una pausa entre los estudiantes que se habían levantado de sus asientos celebrando su victoria. El fracaso sigue siendo fracaso. Los 6 recibirán cursos suplementarios especiales. Y, siendo sinceros, serán mucho peor que la escuela de verano, añadió, absorbiendo el alivio que sentían los 5 estudiantes. Les paso los manuales del campamento. Tomen uno y devuélvanlo, dijo mientras recogía un puñado de papeles grapados y se los pasaba a Ida, quien los distribuyó en cada fila de escritorios. Hoy es día de entrenamiento, pero si de aquí al campamento desean usar las instalaciones, pueden contactarme a mí y a los demás profesores para programar un tiempo, les dijo a los estudiantes. Mientras los folletos pasaban por la clase, Bakugo permaneció en su asiento, con la mirada fija en otro estudiante de la clase, lleno de ira. Después de que la clase 1 estudiara los manuales que su profesor les había entregado, tuvieron un tiempo para revisar los materiales antes de dirigirse al centro de entrenamiento Gamma para su último día de entrenamiento. Con todos vestidos con sus trajes de héroe, los estudiantes se dispersaron por el lugar, con Aizawa caminando y observando lo que hacían, bueno, todos menos uno con sus trajes de héroe. Vaya, se me hace raro verte con la ropa de entrenamiento, Mako, comentó Izuku mientras él y su amigo entrenaban. Tras el último encuentro de Mako con los Viltrumitas, el último traje que Melissa le había hecho estaba destrozado sin remedio. Así que Mako solo tenía la opción de usar el chándal de la UA para entrenar. En ese momento, los 2 amigos corrían por la ciudad falsa. Mako volaba mientras Izuku se esforzaba por mantener el ritmo a pie, mejorando al mismo tiempo su maniobrabilidad. Izuku saltó a un coche y se deslizó hacia un muro, que logró bordear antes de saltar por encima de la cabeza de Mako. Sí, Melissa tampoco estaba muy contenta, pero me dijo que debería tener un traje listo para el final del día. Iré allí después de la escuela a recogerlo, le dijo. Izuku asintió mientras caía al suelo, rodando para mantener el impulso. Mako sonrió con sorna ante la demostración de habilidad de su amigo. Hace un par de semanas no podías aterrizar ni para salvar tu vida, mírate ahora, bromeó. Izuku se giró y le sonrió con orgullo. ¿Qué tal si aceleramos el paso y corremos hasta el límite de la ciudad? Lo desafió. Izuku asintió emocionado pero decidido. De acuerdo, pero no te contengas solo porque puedes volar. Le dijo mientras corría a toda velocidad, superando fácilmente a un coche en la carretera.
Sin embargo, Mako era mucho más rápido que un coche. Con una pequeña ráfaga de aire a sus espaldas, Mako lo superó como un cohete. Sí, debería haberlo esperado. Izuku admitió que su velocidad era buena, pero podría ser mejor. Sin embargo, mientras intentaba ganar velocidad, una explosión más adelante en la carretera hizo que los dos amigos frenaran. Bakugo estaba en el camino y los fulminaba con la mirada. «Mierda», murmuró Mako al aterrizar. Izuku tragó saliva. Aunque admitió que no estaba precisamente decepcionado de que Bakugo hubiera reprobado el examen, Izuku sabía mejor que nadie cuánto tiempo podía guardar rencor. Llevaba casi una década guardándolo contra Izuku, y aún no lo sabía, pero las repercusiones de hoy probablemente le echaron más leña al fuego. «Tú», ladró Bakugo mientras se dirigía furioso hacia ellos dos. Él no empezaría una pelea así como así, ¿verdad?, se preguntó Izuku. La mirada en el rostro de Bakugo le decía que definitivamente lo haría. Afortunadamente para todos, Izuku podía ver a Aizawa de reojo, acercándose para interceptarlos con una mano en su pañuelo de captura. Pero antes de que pudiera hacer nada, Bakugo habló. «Muévete, Deku. No te estoy hablando a ti», le gritó. Eso hizo parpadear al heredero. Bakugo señaló a Mako. «Tú y yo tenemos que hablar», dijo. El rostro de Mako se endureció e Izuku sintió de repente que se entrometía. Sin embargo, se mantuvo firme, mirando a Bakugo. «Ve». Bakugo se corrigió al ver que Aizawa también se detenía a pocos metros con la mano aún en la bufanda. «Si tienes un problema con Mako, entonces lo tienes conmigo», dijo con firmeza. El usuario explosivo lo miró como si le acabara de dar una bofetada. «¿Qué?», gruñó. «Error. Error. Retírate. Retrocede», le dijo la mente a Izuku. Mientras tanto, Mako dio un paso al frente. «Lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de él», dijo sin el menor temor en la voz. La atención de Bakugo volvió a su objetivo principal. La escena era una que Izuku había visto cientos de veces. Bakugo iría tras él, Mako se interpondría entre ellos y se enfrentaría a él. Sin embargo, esta vez, había ido por Mako, algo que, por lo que Izuku sabía, nunca había hecho antes. Eso no fue una buena señal. «Me fallaste». Bakugo le gruñó a Mako. El semi-alienígena se mantuvo firme y lo fulminó con la mirada. «Si tan solo hubieras hecho lo que te dije, habríamos ganado. Pero en vez de eso, me dejaste ir y me dejaste ir», le gritó furioso, y unas explosiones en sus manos rompieron el silencio que siguió. Invencible lo fulminó con la mirada. «¿En serio crees eso?», preguntó con incredulidad. «Dios mío, eres el imbécil más egocéntrico que he conocido. Fracasaste porque no colaboraste con nosotros, imbécil», le gritó. Bakugo apretó los dientes. «Quizás teníamos una oportunidad de vencer a All Might si trabajábamos juntos, pero ¿qué hiciste? Querías ganar tú solo, así que simplemente escupiste sobre cualquier idea que tuviéramos», argumentó. «No necesitaba nada extra, joder». Bakugo empezó a apretar el puño de Mako. «Te callas ya de extras. Mi vida no gira en torno a ti», interrumpió, extendiendo la mano hacia su amigo. «La vida de Izuku tampoco, y la nuestra no». Aizawa observó a sus dos estudiantes discutir entre sí. Había visto la cara de Bakugo en clase cuando le dijeron que había reprobado el examen. Y también notó cómo su atención se centró inmediatamente en Mako después. Era tan obvio lo que iba a pasar que incluso All Might lo habría notado. Tenía la intención de detener cualquier violencia antes de que estallara, pero hasta el momento solo eran discusiones. Y aunque debería detenerlos, también sabía que esto ya se estaba gestando mucho antes de que estos tres ingresaran a la UA. «Bakugo, Mako», dijo, haciendo que los dos que no lo habían notado se volvieran hacia él. «Si quieres resolver esto, Mako tiene razón. Te fallamos porque el objetivo de tu ejercicio era cooperar con los demás. Te negaste a hacerlo», dijo. El joven rubio apretó los dientes. Se centró una vez más en Mako. «Sensei». Finalmente dijo, «quiero entrenar contra Mako». Izuku y Aizawa tuvieron el mismo pensamiento. «Oh, mierda». Mako pareció desconcertado. Su primer pensamiento fue negarlo rotundamente. Los entrenamientos en clase estaban bien siempre que ambos estudiantes accedieran sin presión. Y no tenía problema en rechazar a Bakugo, pero esto era diferente. No solo era algo que se esperaba desde hacía tiempo, sino que Bakugo le acababa de dar una forma completamente abierta y sin remordimientos de vengarse, una venganza que llevaba 10 años gestándose. También le brindaba la oportunidad de hacer algo más, de poner a Bakugo en perspectiva. Mako se giró hacia Aizawa e inclinó la cabeza.
El maestro arqueó una ceja, pero asintió. Ambos se apartaron para hablar del asunto en relativa privacidad, dejando a Izuku y Bakugo solos. Y aunque Izuku se había comprometido a no intentar reconciliarse con Bakugo como decía que hacía con Mako, esto justificaba una intervención suya. Bakugo, no puedes hacer esto. Katsuki se volvió hacia él y le espetó. Vete a la mierda, Deku. Bakugo, sé con certeza que Mako lleva años deseando esto, y tú le acabas de dar la oportunidad. Explicó en un susurro de pánico. Mako era su mejor amigo, y estaba dispuesto a admitir que Bakugo era un imbécil, pero eso no significaba que quisiera que le pasara algo malo. Como que su mejor amigo pudiera dejarlo lisiado de alguna manera. Bakugo giró la cabeza hacia él y dijo, Deku. Vete. ¡Hala! Mierda. Gruñó. Izuku abrió la boca, pero luego la cerró. Está bien. Está bien. Si Bakugo iba a ser así, entonces esto era lo que iba a pasar. Aizawa y Mako regresaron un momento después. Bien, esto es lo que va a pasar. Mako acepta entrenar contigo. Sin embargo, habrá algunas condiciones, comenzó. Levantó un dedo. Primero, Recovery Girl estará cerca por si alguno de ustedes necesita atención médica, dijo, lo cual le pareció razonable a Bakugo. Segundo, nadie interferirá en este combate a menos que sea yo u otro profesor, dijo, mirando fijamente a Izuku, quien hizo una mueca ante la mirada de su profesor. Y finalmente, este entrenamiento no terminará hasta que uno de ustedes esté inconsciente o se rinda. Bakugo parpadeó sorprendido ante la última regla, antes de que una mirada emocionada cruzara su rostro. De acuerdo. Había varias cosas que diferenciaban a UA de la mayoría de las escuelas del mundo. Y aún menos de otras escuelas de héroes. Sin embargo, la constante en todas las escuelas, sin importar la hora, el lugar, el grado o el prestigio, era esta. Si dos estudiantes iban a pelear, se congregaba una multitud. En este caso, la multitud resultó ser el resto de la clase 1A, quienes, después de que Aizawa les dijera que pausaran su entrenamiento, inmediatamente notaron la chispa que surgió entre Bakugo y Mako. ¿Crees que Mako tenga alguna oportunidad?, preguntó Zero en voz baja mientras ambos estudiantes se preparaban. Bakugo revisaba sus guanteletes antigranadas y Mako estiraba los brazos por encima de la cabeza. Hir lo miró confundido. ¿De qué hablas? Si alguien está en desventaja aquí, ese es Bakugo. Su don es fuerte, pero Mako tiene más experiencia que cualquiera de nosotros, señaló. Sin mencionar que probablemente sea uno de los más fuertes de nuestra clase, añadió. Bakugo también lo era, pero la verdadera pregunta era si podría siquiera hacerle daño al estudiante cuyo verdadero nombre de superhéroe era invencible. Claro que Bakugo solía sorprender a todos con su tenacidad e ingenio. Aizawa y Recovery Girl, esta última no parecía del todo contenta con la situación, se quedaron a un lado con los estudiantes. Aprovechen esta oportunidad para observar las tácticas de sus compañeros y ver qué pueden aplicar a sus propias estrategias de batalla, les dijo. Recibió un gesto de comprensión de sus estudiantes antes de volverse hacia los dos compañeros de entrenamiento. Mako, Bakugo, pueden empezar cuando estén listos, dijo. Normalmente habrían esperado que Bakugo se lanzara al ataque de inmediato, pero en cambio adoptó una postura de preparación mientras Mako apretaba los puños. El explosivo usuario de Don no era tonto. Sabía que, aunque no era tan bueno como él, Mako tampoco era alguien a quien subestimar, tras haberlo visto en acción durante la invasión Crash hacía un mes. De repente, Mako se lanzó hacia adelante por el suelo y se detuvo ante Bakugo con el puño listo y listo. Backup se agachó para esquivar el gancho de izquierda y se levantó para contraatacar. No esperaba que Invincible golpeara con todo el cuerpo y le diera el otro puñetazo en la sien. Bakugo se deslizó hacia atrás, Mako mantuvo su ofensiva y voló tras él, rozando el suelo con los pies apenas suspendidos en el aire. Katsuki bajó las manos y se lanzó sobre Mako, aprovechando la oportunidad para golpearle la espalda con una explosión. Pero Invincible, para sorpresa de Bakugo, ni siquiera se inmutó. En cambio, Mako giró con la sensación y se lanzó hacia Bakugo, conectándole un fuerte golpe en el pecho. Katsuki apretó los dientes al ser lanzado de vuelta al aire. Mako salió disparado tras él y levantó ambos brazos para desatar una explosión aún más poderosa que, como mínimo, hizo que el Viltrumita se tambaleara y se estremeciera. Bakugo se lanzó al suelo y, con las manos aún en alto, de forma similar a como destruyó el ataque final de Uraraka en el festival deportivo, desató una explosión masiva y poderosa. Las ventanas de los edificios de la zona se hicieron añicos por la fuerza de la explosión. Sus compañeros, que observaban el espectáculo conteniendo la respiración, hicieron una mueca.
Uraraka se estremeció ante la familiar fuerza explosiva que los invadió. Sabía que Mako era más fuerte que el estadio donde se había celebrado el torneo, pero aún sentía el dolor fantasma de las quemaduras sufridas en su batalla con Bakugo. Sin embargo, al disiparse el humo, se sorprendió al ver que la explosión solo había dañado la ropa de Mako, arrancándole la parte superior del chándal y dejándolo con la camiseta negra debajo, igual que ella. Solo esperaba que esto no fuera una repetición de su combate en ningún otro sentido. Mako miró a Bakugo, con la piel apenas magullada por las explosiones, y se llevó una mano a la fosa nasal izquierda, mientras soplaba un poco de hollín por la otra. Katsuki lo fulminó con la mirada, y antes de que pudiera desatar un torrente de las mismas poderosas explosiones, Mako se estrelló contra el suelo. La fuerza del impacto destrozó la tierra bajo sus pies y levantó el suelo donde Bakugo se había plantado. El rubio bombardero rodó y gruñó. ¿Quieres acabar con esto antes de que empeore? Le gritó Mako mientras caminaba hacia él. Los dientes de Bakugo se apretaron. A la mierda contigo, dijo antes de levantar la mano y alcanzar el broche de su guantelete. Aizawa abrió los ojos de par en par. Aunque su objetivo era Mako, él también se interponía entre Bakugo y él, junto con el resto de la clase. Bakugo, detente, gritó. Pero antes de que Aizawa pudiera siquiera hablar, Mako se lanzó hacia adelante y, justo cuando Bakugo agarró el seguro, agarró el guantelete y redirigió la descarga hacia el cielo. Sin embargo, no fue hasta después de que Mako lo agarró que quitó el seguro. Mako lo fulminó con la mirada al darse cuenta de lo que había hecho. Quería acercar a Mako ante la amenaza de que el resto de la clase saliera lastimado. No. Que te jodan. Bakugo, gruñó Mako mientras la explosión rasgaba el aire sobre ellos. Mako lanzó un puñetazo hacia adelante con un crujido. La sangre brotó a borbotones de la nariz rota de Bakugo mientras se tambaleaba hacia atrás. ¿Tanto quieres ganar? ¿Que finges lastimar a tus compañeros, cabrón? Rugió mientras se lanzaba hacia adelante con un rodillazo en el estómago de Bakugo. Mako lo dejó sin aliento, sorprendido, y lo golpeó de nuevo, derramando sangre sobre el pavimento. Los golpes que había recibido antes le habían dolido, sin duda. Era como si lo golpearan con un bloque de cemento, pero estos eran como si lo atropellara un coche a toda velocidad. Y eso significaba una cosa. Mako se había estado conteniendo. Esa revelación lo enfureció. Levantó la otra mano, pero antes de poder desatar otro explosivo, Mako extendió la mano, la agarró y la obligó a cerrarse. «Ríndete», espetó Mako mientras Bakugo recuperaba el aliento. Aizawa observó el rápido intercambio con ojos tensos. Si bien Sudo normalmente habría podido detener el comportamiento de Bakugo, el hecho de que usara el sudor acumulado en sus guanteletes para atacar significaba que Sudon era inútil para evitarlo. Pero el hecho de que Bakugo hubiera fintado el ataque hasta que Mako se acercó le demostró que Bakugo no estaba tan cegado por la ira como para poner en peligro a los demás estudiantes. «Esto se está saliendo de control», dijo Recover Eagle a su lado. Aizawa la miró y la vio no visiblemente preocupada, sino más bien irritada. «Si alguno de los dos va demasiado lejos, este partido se acabará», dijo con calma. Recover Eagle lo miró con crítica. «¿Cómo debería haber sido cuando Midoriya se rompía los dedos una y otra vez en el festival?», preguntó con sarcasmo. Aizawa hizo una mueca de dolor al oír eso. Le había dado a Midnight una reprimenda interminable después del festival deportivo por no haber detenido la pelea entonces. Aizawa simplemente suspiró, probablemente él sería el siguiente en ser escarbado. Bakugo finalmente recuperó el aliento y lo usó para escupirle a Mako en el pecho. «Otra vez. Que te jodan», gruñó. Mako apretó los dientes y, con la mano aún agarrada a Bakugo, lo jaló y le lanzó un uppercut al aire. Saltando hacia atrás, intentó agarrarse al suelo, pero terminó cayendo de bruces. «¿Crees que eres mejor que yo?», conteniéndose así, gruñó. Mako lo miró fijamente mientras Bakugo lo miraba desafiante. «Bakugo, si quisiera. Si de verdad quisiera. Podría matarte», dijo con frialdad. «No es que esté presumiendo, ni que sea tímido, ni que solo diga tonterías para irritarte. Si te golpeara con todas mis fuerzas, te mataría», dijo con tono objetivo. Bakugo lo miró fijamente sin pestañear. «Eres igual que tu padre». Mako sintió como si le hubieran golpeado. «¿Qué? ¿Me menosprecias? ¿Crees que eres mejor que yo solo porque naciste con ese poder?», gritó. Bajó la mirada con rencor. «Desde que te conocí, te comportaste como si fueras mejor que yo. Y era solo porque tu padre era un profesional». Volvió a levantar la cabeza hacia Mako.
Te comportaste como si fueras mejor que yo, cuando en realidad solo eras como tu padre. La clase emitió un respingo colectivo. Los insultos de Bakugo no se silenciaron y todos sabían que los sentimientos de Mako hacia su padre eran, como mínimo, complejos. ¿Alguien más piensa que esto se está volviendo demasiado personal? Preguntó Mina. Hira sintió. Sí, creo que esto es un poco bajo para Bakugo, ¿debería parar? Preguntó. Aizawa frunció el ceño. Si bien los insultos de Bakugo eran severos, no eran motivo suficiente para terminar un combate, y los villanos no dudarían en usar sus asuntos personales contra los héroes. Y como dijo el propio Mako, no pueden consentir a estos niños para siempre. Mako respiró hondo, contuvo el aliento un momento y, al abrir los ojos, miró a Bakugo a los ojos. Eres un idiota, dijo simplemente. ¿Crees que eso importa? ¿Por qué te importa lo que pienso de ti? Me odias. Te respeto, idiota. Ladró Bakugo. Mako titubeó y de repente sintió que necesitaba una ducha. Le plantaste cara a tu viejo y casi mueres por ello. No ganaste, pero no te cediste, explicó el rubio mientras se levantaba del suelo. Sus manos se colocaron en posición de combate junto con sus caderas. Pero durante años me trataste como si no fuera nadie, como si fuera una porquería que te limpiaras del zapato. Trabajé duro para llegar donde estoy, así que más te vale que me reconozcas. Rugió antes de despegar por los aires. Cada explosión aumentaba su velocidad, pero también lo hacía girar. Mako reconoció este movimiento. Impacto de obús. Rugió Kugo cuando el tornado de explosiones giró hacia él y lo impactó de frente. Mako fue enviado de vuelta al edificio que tenía delante, el impacto lo desestabilizó y provocó que toda la parte frontal se derrumbara sobre él. Bakugo se levantó del pequeño cráter que había hecho, con los brazos doloridos por haber soportado el peso de esas explosiones, pero una sonrisa se extendió en su rostro. Y desapareció lentamente a medida que los escombros se movían, y toda la fachada del edificio se alzó sobre la cabeza de Mako y fue arrojada a un lado. Mako tenía la nariz ensangrentada, pero eso fue todo. ¿Quieres que te trate en serio? Bien, le dijo Mako. El adolescente voló hacia él tan rápido como Ida lo haría. Un golpe en la cara lo envió de vuelta, pero antes de que pudiera avanzar unos metros por la calle, Mako voló detrás de él y lo lanzó por los aires con un rodillazo. Mako voló tras él, golpeándolo una y otra vez en una dirección diferente, mientras él giraba en el aire para reconectarse. La orientación de Bakugo, que estaba algo acostumbrado a las maniobras aéreas, estaba destrozada. Los golpes de Mako no eran de toda su fuerza. No quería herir gravemente a Bakugo, solo lo suficiente para dejarlo fuera de combate como haría con un villano. Pero mentiría si dijera que cada golpe no le resultaba satisfactorio. Se detuvo cuando Bakugo volvió a caer al suelo. Nada se rompió, pero su cuerpo estaba destrozado por el dolor. Mako aterrizó a su lado, el Viltrumita respiró hondo. Hablo en serio. Si fueras un villano, te dejaría inconsciente. Y no te habría seguido la corriente con todo el destrozo que causaste, dijo, mirando la calle que sus ataques y los de Bakugo habían destrozado. Miró a Bakugo mientras el rubio giraba la cabeza. Un corte sangriento le corría por la cara mientras lo miraba fijamente. Pero lo que vio no fue presunción, ni autocomplacencia, ni siquiera lástima. Lo que el rostro de Mako transmitía era una mirada severa. Lo admito, no te tenía en gran estima cuando éramos niños. Pero no era porque pensara que eras débil ni nada, sino que solo pensaba que eras un imbécil. Y no me gustabas por eso, dijo, mirando a la clase, que parecía sorprendida por los ataques que acababa de lanzar. Miró a Izuku y se inclinó hacia Bakugo. Le dijiste a mi mejor amigo que se suicidara. Quizás te perdone por eso. Pero yo no, susurró. Katsuki reaccionó visiblemente. Siendo sincero, no creo que pertenezcas aquí. No eres un héroe, todos me dicen que mereces una segunda oportunidad. Pero yo veo a alguien más preocupado por vencer al malo que por salvar vidas, y quiero que sepas ahora mismo que cuando luchas contra alguien a quien no puedes vencer, aquí es donde estarás, en el suelo, en un charco de tu propia sangre, con todos a tu alrededor muriendo porque no puedes hacer nada, dijo Mako. Guardó silencio un momento. Lo sé porque así era. Me volví arrogante, como dijiste, pero me costó destrozar todo el mundo para ver lo que realmente importaba. Pienso en esa pelea todos los días. No porque perdí, sino por la gente que nos salvé, y aunque no me caigas bien, aunque te odie, no quiero que pases por eso, dijo Mako antes de ponerse de pie. Al girarse para que Recovery Grill curara a Bakugo, sintió una mano que lo agarraba del tobillo y se detenía. Miró a su oponente y vio la mirada de Katsuki clavada en la suya.
No, me rendiré, dijo, con unas pequeñas explosiones resonando en su pierna. Mako casi lo compadeció. Bakugo era, sin duda, una de las personas más decididas que había conocido. Por desgracia, también era un imbécil con mayúscula. Unos momentos después, un Katsuki inconsciente fue escoltado a la oficina de Recovery Girl para recibir tratamiento. Escena retrospectiva, Aizawa no estaba seguro de por qué Mako lo había apartado tras el reto de Bakugo de entrenar, pero se alegró. Cuando el alumno y el maestro estuvieron lo suficientemente lejos como para que Bakugo no pudiera oírlos, finalmente habló. «Sensei, ¿qué cree que debería hacer?», le preguntó Mako. «Porque una parte de mí realmente quiere aceptar». Aizawa dejó escapar un murmullo de comprensión. «¿Quieres mi opinión para no tomar una decisión precipitada?», reconoció. Mako asintió, un gesto que le indicó a Aizawa que Mako podía aprender de sus errores a un ritmo razonable. «Aunque no puedo convencerte, te insto a que consideres el resultado de esto. Si no le das el gusto a Bakugo, este problema entre ustedes seguirá creciendo. Sin embargo, si lo enfrentas ahora y pierdes», Mako negó con la cabeza. «No perdería», dijo con seguridad. Su maestro lo miró con indiferencia. Mako lo interpretó como una forma de pedirle una explicación. «Bakugo es fuerte, pero su don no se ha vuelto más fuerte». «Yo sí», razonó. La última vez que luchó contra Bakugo fue durante el ejercicio de combate con los equipos de héroe y villano. En aquel entonces, sus explosiones le habían dolido, y aunque el estilo de lucha de Bakugo se había perfeccionado, según le había contado Kirishima, quien entrenaba regularmente con Bakugo, sus explosiones eran siempre las mismas. Aizawa suspiró. «Muy bien, ¿y si luchas contra él y lo derrotas? Bakugo te guardará rencor por ello y solo estarás aún más en su punto de mira», le dijo con conocimiento. Mako se cruzó de brazos. «Bueno, pero, ¿y si hacemos lo que intentabas hacer con nosotros para el examen final?», sugirió. Aizawa arqueó una ceja. «¿Querías que Bakugo se ganara la confianza y se diera cuenta de que no es el rey? Si le gano definitivamente, ¿eso le haría aprender?», preguntó. Aizawa apretó los labios. En teoría, no era mala idea, y además permitiría a ambos estudiantes desahogar sus frustraciones y posiblemente romper el muro que los separaba. «Lo que sugieres, requiere que le des una paliza a Bakugo», comentó. «O sea, dejaron que mandara a Izuku al infierno el segundo día aquí», respondió Mako. Aizawa lo miró fijamente, principalmente porque All Might era un profesor incompetente. «No voy a lastimarlo gravemente, usaré la misma fuerza que usaría para someter a un villano. Bakugo necesita una dosis de realidad, y quizás esta sea la mejor manera de dársela». Aizawa lo consideró, no sería como si perder contra Mako desearía su fracaso, pero podría ser capaz de hacer entender la lección que estaban tratando de inculcar. «Si te digo que paren, sin más», afirmó. «Recovery Girl estará aquí en caso de accidente, pero bajo ninguna circunstancia deben causarle daño permanente a Bakugo. ¿Entiendes?», preguntó Aizawa con severidad. Mako asintió, entendiendo. Ya había terminado la escuela, y aunque la pelea entre Mako y Bakugo había sido brutal, Bakugo no sufrió daños permanentes. Lo peor que sufrió fueron algunas costillas magulladas por los golpes que Mako le había asestado, pero aparte de eso y la nariz rota, estaría bien después de que Recovery Girl lo atendiera. Después de terminar las clases, Mako voló a Island rápidamente para recoger su disfraz de Melissa, quien se adelantó y le hizo uno de repuesto para que lo usara cuando finalmente destruyó el suyo. «¿Te enojas cuando destrozan mis trajes?», preguntó Mako mientras sostenía su disfraz frente a él. Melissa estaba en su banco de trabajo con su reloj rojo sobre la mesa, conectado a él con varios cables que conectaban a una computadora que tenía en su regazo con los pies en alto. Levantó la vista de la computadora y le sonrió con suficiencia. «No, la verdad es que tu traje es probablemente uno de los más sencillos que tengo». «Bueno, el tuyo y el de Bulletproof», dijo antes de volver a mirar su computadora. «Mi papá me contaba de un tipo cuya peculiaridad es la habilidad de manipular diamantes, así que los tiene incrustados en su traje. ¿Lo destrozan? Mi papá tiene que cobrarle un par de cientos de miles de dólares por un reemplazo», le informó. Mako se estremeció al pensar que sus trajes le costaran tanto. Aunque Melissa se opuso al principio, él insistió en devolverle el dinero por todos los servicios que le había prestado profesionalmente. Lo cual, dado lo que había ganado con Nagra, no era un gran golpe para sus ahorros. «¿En qué estás trabajando ahora?», preguntó, metiendo el traje en la mochila y acercándose a ella, inclinándose sobre el respaldo de la silla en la que estaba para verla gritar.
En él había varias imágenes de planos que parecían simples. Un guante, un escudo y griega. ¿Y eso es un saltador? Preguntó. Melissa levantó la cabeza para mirarlo. Mira esto. Mal juego de palabras, pero sigue. Respondió, viéndola escribir un comando en su portátil. El reloj sobre la mesa cobró vida de repente. Un haz de luz blanca emergió del reloj y adoptó la forma del saltador en la pantalla. Mako parpadeó sorprendido cuando la luz de la tira se apagó y un saltador rojo apareció sobre la mesa. ¿Qué demonios? Preguntó con excitación y confusión. Melissa le sonrió. Nanotecnología. Llevo 1 año y medio trabajando en su aplicación práctica y por fin lo he conseguido. Dijo emocionada, recogiendo el saltador de la mesa y saltando sobre él. El saltador la hacía rebotar por el taller a una distancia considerable mientras Mako observaba con asombro. Melissa no paraba de reír de alegría, saltando por la habitación en un círculo completo, hasta que se detuvo delante de Mako. Apoyando el saltador contra la mesa de trabajo, golpeó el lateral del reloj y el saltador volvió a formar una tira que se replegó dentro del reloj de donde había salido. Pero, ¿cómo? Preguntó. Melissa se ajustó las gafas para que lo miraran directamente, y la emoción en su rostro lo hizo sonreír mientras ella ordenaba sus pensamientos. Bueno, el concepto de nanobots existe desde hace tiempo. Principalmente para consultas médicas, lo cual creo que sigue siendo un paso en la dirección correcta, pero generalmente se centran en la idea de que cada máquina actúe de forma independiente. Pero pensé, ¿por qué? Preguntó, rodeando a Mako y recogiendo la laptop del asiento donde estaba sentada. Abrió una nueva ventana y se la mostró. En la pantalla había una máquina de aspecto simple, ovalada, con ventiladores de rotor increíblemente diminutos que la elevaban del suelo. Pensé en una aplicación diferente. ¿Y si en lugar de que actúen individualmente, actuaran todas como una sola? Preguntó. La pantalla mostraba varias máquinas conectadas entre sí, apiladas unas sobre otras. Pronto comenzaron a extenderse en varias direcciones. Al finalizar el proceso digital, formaron un cubo. He estado haciendo pruebas básicas, pero esto me demuestra que puedo usar estos dispositivos para crear maquinaria compleja. ¿Imaginas llevar un transporte de prisioneros en el bolsillo para capturar villanos? O si necesitas estabilizar una estructura, estos pueden crear soportes de peso para evitar que se derrumbe. O si alguien se desangra, pueden usarse para sellar heridas sin dolor. Dijo, enumerando con creciente entusiasmo las diversas aplicaciones de su invento. Tomó el reloj de la mesa y lo sostuvo con ambas manos. Pasando el pulgar por la pantalla, respiró hondo. No puedo creerlo, lo logré. Mako se acercó y le rodeó los hombros con un brazo, atrayéndola hacia sí para abrazarla. Por supuesto que sí, eres un genio, le dijo. Melissa negó con la cabeza. No, Mako, no lo entiendes. ¿Cuándo te conocí? Esto era en lo que estaba trabajando, lo que me estaba volviendo loca, y por fin lo conseguí. Soltó un largo suspiro de alivio mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Levantó la mano y se secó una lágrima. Dios, siento que esto sea una tontería, no debería emocionarme por esto. Se disculpó. Mako la giró hacia él y sonrió. No lo sientas, no me imagino cómo se debe sentir. Pero siéntete orgullosa de ti misma, de verdad que esto es genial, respondió mientras ella metía la mano en el bolsillo y sacaba un pañuelo para secarse los ojos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Preguntó. Se aclaró la garganta. Bueno, ahora mismo puedo hacer algunas formas y máquinas sencillas. Tengo que hacer una prueba de esfuerzo para ver hasta dónde puedo llevar las complejidades del enclavamiento de la máquina. Además, necesito averiguar cuál sería un presupuesto razonable para esto. Escuchó. Hizo una pausa mientras miraba el reloj en sus manos. Un pensamiento la cruzó por la mente, pero negó con la cabeza. Su novio notó el gesto y preguntó. ¿Qué es? Melissa suspiró. Es solo una idea. Y me refiero a una idea de una etapa muy posterior, que no estoy segura de que funcione. Solo la pensé porque, claro que sí, ¿por qué no? ¿Quién no? Solo, divagó antes de que Mako se inclinara y le besara la mejilla, haciéndola detenerse y ruborizarse un poco. Lo siento. Está bien mi torilla, desde arriba, bromeó. Melissa respiró hondo. Bueno, si puedo replicar esta maquinaria compleja, entonces podría hacer que me fabricaran cualquier cosa, digamos una mochila propulsora. O una armadura antibalas, o guanteletes que generen una fuerza de conmoción increíble, dijo, mirando directamente a Mako. Él arqueó una ceja.
Si estas cosas podían fabricar cualquier cosa, eso significaba que probablemente serían posibles. Vale, sí. Claro que tiene sentido, asintió. Melissa se apartó. Y. Me convertí en estudiante de apoyo para ayudar a la gente. Quería ser como mi padre. Quería salvar vidas. No tengo ninguna peculiaridad, así que era lo mejor, pero, ¿y si esto es lo mejor? Preguntó mientras se giraba para mirarlo. Le tomó un minuto procesar lo que ella insinuaba. Y cuando lo entendió, su rostro se llenó de sorpresa. Melissa, ¿dices que podrías ser una superheroína con esto? La inventora rubia frunció los labios. Quiero decir, no en el sentido legal, es solo una idea, pero con esta tecnología, en teoría, podría aproximarme a las peculiaridades de otras personas con lo que podría crear, explicó algo nerviosa. Mako, sin embargo, solo pudo mirarla fijamente. Guardó silencio un momento mientras consideraba sus siguientes palabras con mucho cuidado. Melissa, ¿estás segura de que es buena idea? Su novia parpadeó al ver el tono preocupado en su voz. Mira, sé que quieres ayudar a la gente, y eso no está mal. Pero ser un héroe es. Bajó la mirada al suelo, entre ellos, recordando lo que le había dicho a Bakugo, que yacía en el suelo, golpeado. Es una vida dura, decidió. Melissa cruzó los brazos bajo el pecho. Lo sé, es solo una idea, pero, si puedo salvar vidas como tú, ¿no debería? Preguntó mientras se acercaba al banco de trabajo junto a Mako y colocaba el reloj encima. Volteó la cabeza hacia él, sus ojos azules lo miraban directamente, sin enojo ante su vacilación. Solo lo estoy pensando. Es que, no me importa luchar contra los malos, solo quiero ayudar a la gente, le dijo. Esa información al menos tranquilizó a Mako, pero incluso así, las situaciones de rescate conllevaban sus propios riesgos. Lo sé, solo, quizás deberíamos hablar más sobre esto antes de que tomes una decisión. Bueno, es tu decisión, pero, Melissa, me importas, y llevo un tiempo haciendo esto. Y deberías saber en qué te estás metiendo, explicó. Le preocupaba que su preocupación le pareciera condescendiente a Melissa, pero parecía que ella también tenía dudas al respecto, así que asintió. Sí, claro. O sea, ya sabes cómo es, dijo. Mako sonrió ante lo que quería decir. No tener poderes durante tanto tiempo había sido un tipo de frustración particular, y lo que Melissa sugería era el equivalente a descubrir que podía tener sus propios poderes. Exactamente, por eso espero que te tomes en serio lo que digo. Melissa esbozó una sonrisa burlona. Ay, nunca me tomo en serio nada de lo que dices, bromeó. ¿Cómo sé que ese bebé morado que tienes en casa no es tuyo? ¿Una amante de los insectos de la que no tenía ni idea? Bromeó. Mako le lanzó un cigarrillo antes de acercarse y jalarla por la cintura. Solo tengo en la mira a una persona, y está justo frente a mí, le dijo con seriedad, presionando su frente contra la de ella. Melissa sonrió con suficiencia antes de inclinarse y besarlo en los labios. Al separarse y abrazarse, Mako fijó la mirada en el reloj sobre la mesa. Esto iba a cambiar las cosas, él lo sabía.